El doctor Fernando Galeano, miembro de la Sociedad Paraguaya de Infectología, conversó con nosotros sobre el origen del coronavirus y cómo esta enfermedad, según lo que especifican especialistas de todo el mundo, podría permanecer, quedarse de manera permanente y sumarse a otras enfermedades como la influenza, que requiere vacunación año a año. Y la verdad que el tema que más nos preocupa, nos ocupa realmente es el tema de la vacunación. Se ha visto en el mundo que la vacunación resulta, que la vacunación es la estrategia a la cual tenemos que apostar y a la cual tenemos que guiarnos para ir saliendo, digamos, de esta eventualidad, ¿verdad? Sí, también no descuidarnos de las medidas que ya venimos sabiendo desde hace más de un año. En eso también venimos recalcando porque tenemos la experiencia de otros países que al relajar sus medidas, sobre todo lavado de manos, el uso de mascarillas o barbijos, ¿verdad? Han tenido repunte de sus casos. Entonces, más que restrictivas, digamos, a lo que apostamos ahora en esta etapa, digamos, de la pandemia, es a la vacunación y a las medidas de distanciamiento social dentro de lo que nos corresponde, ¿verdad? De mascarillas, lavado de manos y todavía tener cuidado de los que están con algún síntoma respiratorio. Insistimos, ¿verdad? Que ese tipo de personas que están con algún síntoma respiratorio se autoaíslen o realmente tengan la posibilidad de que en sus trabajos, en sus lugares donde se desempeñen sus actividades, tengan el reposo necesario para poder superar el cuadro y no seguir diseminando. Es importante. Y sobre niveles de vacunación, si miramos otros países, no yendo muy lejos, ¿verdad? Si nos movemos aquí en la región, ¿cómo están viendo ustedes Paraguay? Porque seguro que también tiene contactos con otros colegas de afuera a través de la Sociedad Paraguaya de Infectología. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer en relación a eso, doctor? Sí, realmente Paraguay todavía está entre uno de los países que menos vacunación estamos teniendo en nuestra región. Sí, es cierto, avanzamos bastante en estos últimos tiempos, pero todavía nos encontramos por debajo de la media, incluso de la región. Tenemos que apuntar a un poquito más. Tengo entendido el ministerio justamente hoy estábamos viendo esa parte que la población objetivo, que son alrededor de 5 millones, un poquito más de personas ahora mismo de vacunación, la meta es alcanzar el 80% para fin de año. Y la verdad que estamos lejos todavía de ese objetivo. Y sobre todo recordar que tenemos muchas personas vacunadas con primera dosis, pero pocas con segunda. Entonces, esa es una preocupación todavía que tenemos que ir sorteando, porque es muy clara la diferencia de una persona que se vacuna con una dosis de una que se vacuna con dos dosis. Y a esas dos dosis lo que tenemos que llegar. En nuestro país estamos alrededor de un 30 a un 40% recién de cobertura de vacunación, es poquito. Entonces necesitamos todavía apretar en eso. Y usted al principio, doctor, hablaba de la importancia de la vacunación en primer término y de seguir sosteniendo las medidas. Y esto de la vacunación también es importante, no solo en el caso del COVID, que eso también estamos mencionando y conversando con los entrevistados, sino en el caso de otras enfermedades con las cuales para las cuales ya existen vacunas hace muchísimo tiempo y a veces ni siquiera nosotros tenemos la obligación, por llamarlo de alguna manera, de completar ese esquema de vacunación de los Sí. niños, de nuestros hijos y de personas adultas, por ejemplo, en el caso de la influenza cuando es la temporada. ¿Qué se puede hacer, doctor, desde ese punto de vista para mejorar también esta condición y esta situación que se da en muchos casos en el país? Totalmente de acuerdo. Es uno de los coletazos que está teniendo esta pandemia. Bajaron totalmente las coberturas de vacunación de otras enfermedades. Nuestra cobertura de vacunación, o sea, nuestro carnet de vacunación es realmente bastante completo, cubre muchas enfermedades y sobre todo hay un esquema, por así decir, bien intensivo en los primeros 4 años de vida. Muchas vacunas se ponen en los niños hasta los 4 años de vida
Después como que descansan un poquito y ya empieza la vacunación de los adolescentes y adultos. Y eso en todos los niveles de edad bajó bastante la cobertura. Y muchas veces, muchas enfermedades, como por ejemplo el sarampión, la parotiditis misma u otras enfermedades, necesitan altas coberturas de vacunación para ser efectivas. No tenemos, gracias a Dios, ninguna epidemia de esas enfermedades, o sea, de sarampión, por ejemplo, ningún brote, digamos, pero se sabe que son enfermedades muy contagiosas y fácilmente prevenibles con una vacunación de gran cobertura. Esas coberturas descendieron bastante en este tiempo, entonces, aparte de la cobertura de vacunación para COVID, el esfuerzo también se está centrando o se está haciendo con las otras vacunas. Sé de cuadrillas que están yendo casa por casa, no solamente ofreciendo todas las vacunas, y así también todos los vacunatorios están abiertos y disponibles para completar todos los esquemas de vacunación. Es muy importante porque realmente estamos viendo que es una segunda o tercera pandemia de lo que estamos sufriendo aparte de la de COVID. Tenemos también el dengue como algo de tener en cuenta. Entonces, no solamente considerar el COVID como nuestro enemigo, por así decirlo, sino tener bien en cuenta todo lo que ya venimos o hemos ido logrando con los años, con una buena vacunación, y no perder eso ahora justamente, ¿verdad? Como secuela de esta pandemia. Doctor, ¿usted coincide con otros especialistas que indican que el COVID vino para quedarse? Es decir, que finalmente después de pasar el golpe fuerte de la pandemia va a ser una enfermedad estacional que va a aparecer de vez en cuando, que hay que prevenir vacunándose, que la vacuna podría llegar a formar parte del esquema rutinario de vacunación? Y es una de las teorías. Esa es una gran pregunta que nos venimos haciendo desde hace varios meses realmente. Hay varios estudios al respecto, o sea, varias opiniones de expertos internacionales, etcétera, y hay que ver lo que pasó en los casos anteriores de COVID, de SARS-CoV, por así decir, ¿verdad? La primera, que fue en el 2002 más o menos, el SARS, el primer SARS, empezó y quedó ahí. En la segunda, que es el MERS, que también fue un coronavirus, la enfermedad empezó, pero no terminó del todo. Quedó en una pequeña región ahí en Oriente Medio y circula la enfermedad. Es nomás mucho más letal que el COVID de ahora. Tiene una letalidad del 30%, pero todavía está. Y pensamos que el COVID va a ser una especie de, entre ambos, va a quedarse. Pensamos que hay posibilidad de que se quede como una especie de enfermedad estacional. Ojalá Dios quiera realmente con un descenso de su letalidad y con un descenso de su distribución, como para que sea epidémica, así como la influenza o algo así, pero hay teorías que hablan de eso y que incluso las vacunas que van a ser de COVID sean incluso anuales, con necesidad de refuerzos cada año. Evidentemente el tiempo nada más no va a decir eso, ¿verdad? Pero la tendencia hace pensar que es una posibilidad bastante real esa. Eh, También mencionó lo de las teorías y me hizo acordar eso a lo que se habló desde un principio, que el COVID-19 es un virus creado en laboratorio, que es una mutación de animales. En ese aspecto, doctor, ¿qué es lo que influye en gran medida para que un virus como este mute y llegue precisamente a afectar a los seres humanos? Seguro que hay muchas características y muchas particularidades en todo este proceso que tal vez usted nos pueda ayudar a entender. Los virus son realmente muy comunes en la naturaleza, muy numerosos, y sabemos que muchos de ellos son exclusivos de los seres humanos, solo para los humanos, o afectan solo a los humanos. O muchas otras familias de virus, incluso más cantidad, afectan solo a animales. Incluso otros afectan solo a bacterias, o sea, muy numerosos. Un pequeño realmente grupo de virus pueden hacer el paso de humanos a animales, incluso viceversa. Eh, Algunos de ellos por su propia naturaleza y otros necesitan una mutación para hacer ese paso. Por experiencias anteriores, por ejemplo, este virus de la gripe porcina, por ejemplo, presentó esa característica de saltar, o la gripe incluso aviar,
presentó una mutación y permitió que de esos animales pasen a los humanos. En un principio se barajó esa teoría con el COVID, con el SARS-CoV-2. Finalmente no está totalmente dilucidado tanto el origen como su salto, ¿verdad? Incluso se pensó que había un animal intermediario parecido a una especie de tatu carreta más o menos, el mangostino, ahora no recuerdo bien el nombre, un pequeño mamífero que hacía ese animal intermedio para pasar a nosotros a partir del murciélago. La verdad que no fue, digamos, con mucha luz el origen finalmente del SARS-CoV-2, pero sabemos del potencial que tienen los virus de ir mutando y de ir haciendo ese salto. La mayoría de las mutaciones hacen que los virus mueran o sean incluso menos efectivos para infectar a los humanos. El caso es, o la posibilidad es que justo alguna de esas mutaciones sea al revés, que favorezca esa enfermedad a humanos o ese salto a humanos, y es aparentemente lo que pasó en este caso, ¿verdad? Pero es algo muy natural en el sentido de que sabemos que los virus mutan y mutan mucho. Incluso el SARS-CoV-2 tiene, en relación a otros virus, tiene incluso un patrón de mutación más lento incluso que otros virus. O sea que la posibilidad de los virus es muy, muy alta de hacer ese salto y esa afectación a humanos. Pero justamente nuestro sistema defensivo se adapta, se entrena en base a eso para combatir a estos virus. Y nosotros mismos con nuestra capacidad de producir vacunas y nuestras medidas, digamos, de medicina, tratamos de paliar, ¿verdad?, esas enfermedades. Con la aparición del coronavirus, con su alta contagiosidad y virosidad, quedó evidenciada la importancia de la investigación para la creación de vacunas que puedan mitigar las muertes. Esta semana conversamos con epidemiólogos e infectólogos, especialistas y autoridades sanitarias sobre la importancia de la vacunación no solo contra el COVID-19. Especiales de ProNoticias. Con esto llegamos al final de esta edición de los especiales de ProNoticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Especiales Pro fue presentado por Lactolanda, la salud de cada día.